mi castigo, el que llevaste la cruz. Al devocional Tiempo con Dios. Hoy miércoles 21 de febrero lleva por título Consumado es, estando en Marcos 15 del 33 al 47. Así dice la palabra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajar. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponía. Consumado es. Nos encontramos en el momento más clímax que puede haber en toda la historia, y eso es la crucifixión. Vamos a estar analizando tres puntos que resaltamos de este devocional, siendo el primero la ira de Dios. Vemos que en el versículo 43, que dice cuando la hora sexta, de acuerdo a la forma en cómo los judíos contabilizan el tiempo, era el mediodía, dice que toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde, siendo este elemento de que estaba en tinieblas un símbolo del juicio de lo que estaba ocurriendo en este momento. La ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Jesús estaba recibiendo todo el castigo por nuestros pecados, y en ese momento se iba a saldar toda la cuenta de nuestros pecados. Y el versículo 34 nos dice que a la hora novena, eso quiere decir que a la misma hora, a las 3 de la tarde, gritó a gran voz, clamó a gran voz, diciendo una frase en arameo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Y Marcos nos hace la puntualización que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A causa de todo el pecado que estaba siendo cargado sobre Jesús, porque en este momento Jesús cargó con la condenación de todo el pecado, de todos nuestros pecados, y a causa de eso, Dios se separó de Jesús. Porque recordemos, los evangelios nos hacen un gran énfasis que en todo su trayecto de ministerio, Jesús estuvo orando, Jesús buscaba tiempo para tener comunión con su Padre, comunión con Dios, estaba en esa constante relación, pero en este momento se estaba separando, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, y el pecado estaba siendo cargado, y Jesús usa una expresión, una frase mesiánica que nos encontramos en Salmo 22.1, que dice específicamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y en ese momento Jesús estaba experimentando esa separación, ese castigo a causa de la pecaminosidad que había en nosotros y que nosotros debíamos de cargar. Es por eso que clama de esta manera. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús es la reconciliación perfecta. Jesús era una persona sin pecado. Era justo delante de Dios, era perfecto delante de Dios, y él cumplió a la cabalidad todos los estándares de Dios que lo encontramos en la ley mosaica. Pero dice: al que no conoció pecado, al que nunca conoció pecado, a pesar de haber sido tentado por Satanás en persona,
no se dio ante el pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Somos hechos justicia, recibimos ese proceso, ese acto que se le conoce como justificación. Se nos quita el pecado a nosotros, se lo es puesto a Jesús y a nosotros se nos es declarado justos, la justicia que yace solamente en Jesús. Y es todo esto lo que estaba sucediendo en este momento. Pero los que estaban alrededor seguían sin entender. Porque dice el versículo 35 que algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Porque al momento de que Jesús decía que él era el Mesías, pues ellos se burlaban de él. Ellos no lo consideraban como el Mesías. Entonces, pues en este momento, en son de burla, recordemos que dice que que Elías debía de venir antes que el Mesías. Elías fue Juan el Bautista que llegó, que él proclamó la llegada del Mesías, preparó el camino. Entonces, de esta manera, ellos seguían sin entender y seguían burlándose. Y en son de lástima, uno dice que empapó una esponja en vinagre, pero en esta sustancia es diferente a la que vimos en el devocional anterior. Esta sustancia era vinagre combinado con vino barato, con el fin de prolongar la agonía, prolongar el sufrimiento, no para mitigar el dolor, sino para prolongar este sufrimiento en el que se estaba viendo inmerso. Y dice el versículo 37, pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, demostrando en este momento que Jesús entregó su vida. No que el pecado haya vencido, que la muerte haya vencido, que los sacerdotes hayan ganado, sino que Él le entregó de manera voluntaria. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo esto pasó de manera simultánea. Entregó su espíritu a Dios, pero también dijo que la deuda estaba saldada, demostrando que todo esto lo había hecho de su voluntad. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es el sacrificio perfecto. Él cargó y Él tomó la copa de la ira de Dios por nosotros y nos hace libres de todo el castigo que a nosotros se nos iba a dar, que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Es por eso la gran importancia de entender que Cristo pagó todo el pecado en la cruz y que nosotros no debemos de tomarlo en vano. No debemos de tomarlo a la ligera, debemos de corresponder en gratitud, debemos de corresponder en alabanza, debemos de responder en obediencia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El velo se rasgó. El versículo 38 nos dice, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, de manera muy particular, demostrando algo que estaba sucediendo acá. Al momento de que Jesús expirar, la tela gruesa que separaba, que estaba en el templo y que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el cual el sumo sacerdote podía entrar una sola vez de haber hecho un gran procedimiento de purificación por sus pecados y por el pecado del pueblo. Después de haber hecho todo ese proceso, el sumo sacerdote podía pasar al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Entonces, al momento de que Jesús expira, el velo se rompe. Este velo, ¡pum!, se parte. Lo curioso es de que no se rompió de abajo hacia arriba, sino que de arriba a abajo, demostrando que el único camino, el único acceso que tenemos ante Dios es Jesús. Jesús rompió el velo, rompió la separación y ahora nosotros podemos tener acceso ante Dios a través de Jesús. Somos llamados justos por la gran misericordia de Dios. Y todo esto a través del sacrificio en la cruz que hizo Jesús por nosotros. Vemos y sabemos que Jesús es el único camino hacia Dios y es Jesús quien nos guía hacia la verdadera santidad que nosotros debemos de tener. El versículo 39 continúa que un centurión que estaba frente a él, una persona que estaba al mando de 100 soldados, dice que después de haber visto clamar a Jesús y entregar a su espíritu, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un soldado romano que está acostumbrado a la tortura, al castigo físico, a ver muertes. Bueno, de esta manera, él sabía cómo catalogar, él sabía que una persona estaba sufriendo realmente
que esta persona estaba arrepentida de todo lo que había hecho, pero la forma peculiar que Jesús murió, la forma única que Jesús murió, él nunca la había visto. Es por eso que él entiende que es verdaderamente hijo de Dios. La tradición nos dice, la historia nos marca que este centurión realmente se convirtió y que perteneció a la iglesia. Y continuando en el versículo, Marcos dedica 2 versos a hablar de quienes persistieron públicamente a diferencia de los discípulos. Se está refiriendo a las mujeres, que algunas mujeres que miraban de lejos, no por la vergüenza, sino porque no podían soportar ver la forma en cómo estaba siendo torturado, cómo estaba siendo lastimado y cómo sufría Jesús de manera física y también de manera espiritual, lo que él estaba experimentando, la carga del pecado. Y nos da una larga lista: María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, de José y también Salomé. Mujeres quienes siguieron fielmente a Jesús. Y también el Evangelio de Marcos y el Evangelio en sí nos da testimonio de su servicio y de su fidelidad. Versículo 41. Quienes cuando él estaba en Galilea, lo seguían, le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Demostrando desde acá que un pilar fundamental dentro de las mismas congregaciones iban a ser las mujeres. Porque si vemos en el libro de los Hechos, quienes conformaban parte de la iglesia eran mujeres viudas y también niños huérfanos, personas que estaban necesitadas y que eran apoyadas también por la iglesia y que creían en el Evangelio. Y si vemos el número de las congregaciones, casi en su mayoría son mujeres, y definitivamente que el Señor bendiga a las mujeres por su fe, por su dedicación y por su entrega al servicio a Dios. Y el hecho de que el velo se rompiese quería decir, igual, que el único acceso ante Dios ya no era a través de una persona que debía de hacer un sacrificio por todos, que era el cordero que se debía de sacrificar, sino que es a través de Jesús que tanto los gentiles, tenemos el caso del centurión y también las mujeres, porque en este momento era un contexto en el que nadie era aceptado. Las mujeres tenían su espacio en el templo y era un espacio menor. Pero vemos en el libro, en Gálatas, que ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús tenemos acceso a esa salvación, a ese don que nosotros y al cual es la gracia soberana. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: gratitud y testimonio. De acuerdo a la organización del tiempo de los judíos, debían alistarse para el sábado, para celebrar el sabbat. Y tal como lo estudiamos en el Evangelio de Marcos, ellos tenían sus restricciones y obviamente no debían de hacer nada, debían de descansar, iban a las sinagogas y pues debían de estar centrados en el estudio de la ley. Entonces nos dice que en este momento, de manera muy apresurada, un personaje, José de Arimatea, era un miembro noble del concilio. Tanto José de Arimatea como otro personaje, Nicodemo, el Evangelio de Lucas nos dice que no consintieron en la muerte de Jesús, sino que ellos se mantuvieron firmes en su convicción, porque nos dice que también esperaba el reino de Dios, creía en Jesús. Dice que vino y entró osadamente a Pilato. ¿Por qué hace este énfasis Marcos? Porque quienes habían causado, terrenalmente por así decirlo, la muerte de Jesús, quien habían instigado al pueblo y a Pilato, fue el mismo concilio, fue los mismos sacerdotes, los dirigentes judíos. Entonces, podemos inferir que Pilato no quería saber nada de ellos. Es por eso que dice que se acerca osadamente y que pidió el cuerpo. Pilato se sorprende de escuchar esto y lo quiere constatar. Llama al centurión que le pregunta si Jesús estaba muerto, y el versículo 45 nos dice: informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Constató, él fue más dirigente que los sacerdotes. Él investigó y creyó lo que le dijeron. Entonces le entregaron el cuerpo a José. Y José, junto a Nicodemo, públicamente muestran que son discípulos de Jesús y a su vez muestran gratitud envolviendo el cuerpo de Jesús y lo ponen en un sepulcro nuevo. Las únicas personas que pudieron honrar, de acuerdo a la tradición judía, que pudieron honrar el cuerpo de Jesús, que ya estaba muerto, previamente, quien pudo honrar el cuerpo fue María, la hermana de Lázaro, y de Marta, quien lo ungió. Y ahorita vemos que José de Arimatea y Nicodemo demostraron determinación porque era enfrentar a Pilato. Y Pilato bien los pudo haber mandado a castigar y ya. Y también enfrentarse al concilio. Era su reputación.
Y esto no le importó a José y a Arimatea y a Nicodemo, sino que ellos en gratitud y con esa determinación fueron a pedir el cuerpo, lo envolvieron en sábanas aromáticas y lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Jesús hizo la obra redentora, pero hizo la obra redentora más perfecta y única que puede existir. Toda la condenación la pagó, todo el pecado, toda esa concentración de pecado la cargó y él pagó, y dijo, consumado es. La deuda está saldada. Ya nadie puede recibir la condenación del pecado si está conmigo. Nos da perdón y vida juntamente con Él. Y por su sacrificio nosotros tenemos acceso ante Dios y nuestra respuesta debe ser en gratitud, determinación y dar testimonio para los otros. Proclamar de este evangelio al que hemos sido llamados y en el que hemos creído constantemente y firmemente. La tarea ahora es compartirlo y lo más importante, vivirlo. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, que puedan suscribirse, que puedan compartirlos para que este mensaje del Evangelio pueda llegar a más personas mediante este formato de devocional estudio y que tengan un excelente día. Dios les bendiga. El sacrificio de sangre